convierte en fila. Y luego tenemos acá los datos de x2. Entonces, x1, 2, x2, 2, x2, 3 y hasta llegamos a xn2. Los datos de la segunda variable, x1, 3, x2, 3 y tenemos xn3. Y al final tenemos los datos de xn, x1, perdón, de xk, x2k, y aquí vamos a tener xnk. Esa es la matriz X transpuesta. Ahora multiplicamos por el vector Y, que es un vector columna, con elementos Y1, Y2, Y3 y Yn. Tiene n datos la variable Y. Entonces aquí vamos a tener la matriz resultante. Esta es una matriz K por N. Este es un vector columna N por 1. Por lo tanto, vamos a encontrar en vector columna K por N. ¿Sí? Entonces, primera fila por el vector columna, sumatoria de Y sub I. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, el producto cruzado, la suma de producto cruzado de la variable x2 con la variable Y. X2 por Y sub I. Después con x3. Y al final tenemos con la sumatoria x y k por Y sub I. Entonces, esa es el vector columna X transpuesta por Y. Entonces, al hacer las operaciones tenemos que posmultiplicar esta matriz por este vector columna que acabamos de encontrar y haciendo el producto vamos a encontrar los estimadores del modelo. ¿Sí? Bien, no sé, ¿hay alguna pregunta, consulta que tengan de esta parte? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Nos vamos a ir al Excel. Y ahí tenemos una muestra con 200 observaciones. Tenemos aquí 4 variables. Tenemos, como pueden ver ustedes en recuento, tenemos 200 datos. ¿Sí? Bien. Vamos a utilizar como variable dependiente la variable millas, que son millas recorridas en un año por un conjunto, por estas 200 familias. Y la otra variable edad que le estamos llamando es la edad promedio de los adultos en los hogares. Ingreso es el ingreso anual en miles de dólares. Y kids, que le hemos llamado, es el número de niños en los hogares. Entonces, Y va a ser la variable dependiente y estas 3 variables vamos a utilizar como variables independientes. Entonces, el modelo, que vamos a escribir un poquito. Modelo va a ser millas. Millas igual, vamos a tener, llamaremos el beta 1 B1 más tendremos el B2 multiplicado por la primera variable explicativa edad, ¿sí? Más B3, vamos a llamarlo, por ingreso, más, por último, tendremos un beta 4 multiplicando a niños, número de niños, kids, más un término de perturbación. Ese es el modelo que queremos estimar. ¿Sí? Ok, entonces tenemos que estimar beta 1, beta 2, beta 3, este es beta 4. Corrijo, entonces beta 4. Necesitamos estimar esta matriz, este vector de variables o de parámetros beta 1 hasta beta 4. Bueno, para ello utilizamos mínimos cuadrados ordinarios. ¿Sí?
Y aquí tenemos que los betas llamaremos aquí, los betas van a ser iguales a x transpuesta x inversa. Así. Inversa, pues lo pondré así, a la menos 1. ¿Sí? Pues multiplicada por x transpuesta por y. ¿Sí? Es la fórmula que queremos estimar. Pues para aplicar esta fórmula necesitamos primero la matriz x transpuesta x, el vector x transpuesta y luego ya pues ya podemos hacer el ejercicio. Entonces hagamos eso. A ver, nos los llevaremos esto en la parte inferior. Y lo trasladaremos aquí. Bien. Para un poco facilitar los cálculos, vamos a darle un nombre a estas columnas. A esta columna vamos a llamarle millas también. Para ello, en este campo que estoy sombreando, escribimos millas y Enter. Entonces, ese rango tiene ese nombre de millas. Aquí también lo vamos a llamar edad, el mismo nombre de la variable. ¿Sí? Ese rango se llama edad. A este rango lo llamaremos, no ingreso muy largo, ING, ya, como abreviación de ingreso. Enter. Y a esta columna lo llamaremos kids también, número de niños. Ups. Aquí. Listo. Entonces, con eso ahora va a ser mucho más fácil. Lo vamos a congelar aquí. Para que se vean los títulos, ¿ya? Nos vamos a primeramente trabajar con la matriz X transpuesta X. La matriz X transpuesta X es una matriz cuadrada de dimensión K por K. K es el número de parámetros por estimar. En este caso son 4 betas. Entonces, esta matriz X transpuesta X va a ser de dimensión, una matriz cuadrada 4 por 4. Llamaremos X, así nomás, transpuesta X igual. Entonces, como es 4 por 4, vamos a ocupar estas 4 filas por las 4 columnas, ¿sí? ¿Sí? Va a ser la matriz X transpuesta X. Luego tenemos que llenar. Entonces, este es el número de datos, ¿ya? Entonces, simplemente podemos contar cualquiera de las variables, porque todas las variables tienen el mismo número de datos. Entonces, pues acá escribimos contar, funciones de Excel. Llamaremos, por ejemplo, millas. Entonces ya lo ha marcado directamente el rango y ahí nos va a dar 200. Número de observaciones 200. N. Aquí era el total de la primera variable explicativa. Entonces aquí es igual a la suma de la variable edad. Luego tenemos la suma de la variable ingreso y de la... no está copiando acá. ING lo hemos llamado. De aquí la suma de la variable kids. ¿Listo? Que es la última columna, como estamos viendo en el marcado del rango. Listo. Esta es una matriz simétrica, por lo tanto, este elemento se repite acá. Esta es la suma de cuadrados de la primera variable explicativa. Entonces, acá vamos a ver suma cuadrados de la variable edad, la primera variable explicativa. Y ya tenemos la suma de cuadrados. Luego este es el producto cruzado de edad con ingreso. Entonces aquí la función suma producto
ya, de edad con ingreso, ING. Marcamos los dos rangos. Y luego acá tenemos suma producto también, de edad con niños, kids. Esto ya hemos llenado esa fila. Y acá, como es una matriz simétrica, entonces este número también se repite acá. Luego también se va a repetir este valor de acá. ¿Sí? Se repite por matriz simétrica. Aquí vamos a tener la suma de cuadrados de la segunda variable explicativa, que es ingreso. Suma cuadrados, ING, polémica, suma, aquí le falta un punto. Suma, ¿listo? Y es el producto cruzado, que es suma producto. Y ahí tendríamos ingreso con niños. Ingreso con kids. ¿Listo? Vamos. Aquí tenemos que, como es matriz simétrica, este elemento se repite ahí. Acá se va a repetir el cuarto elemento, este elemento de acá. Acá se va a repetir este elemento de aquí, matriz simétrica. Y aquí completamos con la suma de cuadrados de la última variable. Entonces, suma cuadrados, la variable kids. 251. Y entonces la matriz X transpuesta X. Ahora necesitamos el vector X transpuesta Y. X transpuesta Y. Vamos, vean sus cuadernos. El primer elemento es el total de la variable dependiente de la variable Y, que en este caso es millas. Entonces esto simplemente suma la variable millas. ¿Listo? ¿Okay? Luego tenemos la suma de cuadrados. Suma producto, no suma de cuadrados, pero es producto cruzado. Suma producto de la variable millas, la variable edad. El siguiente es suma producto. También de millas con ingreso. El último es suma producto de millas con kids. Listo. Ese es la vector columna 4 por 1. Bueno, ahora necesitamos transponer la matriz. Aquí lo vamos a hacer entonces. Necesitamos transponer la matriz X transpuesta X. Entonces esto se va a llamaremos inversa. Inversa, así lo escribiré, X transpuesta X. Lo llamaremos. Entonces eso va a ser simplemente, vamos a marcar el rango, 4 filas, 4 columnas, igual inversa, y vamos a marcar la matriz X transpuesta X. ¿Bien? Enter, y ya tenemos la matriz invertida. ¿Sí? Ya está listo. Entonces ya tenemos la matriz X transpuesta X y tenemos el vector X transpuesta Y. Entonces ahora ya estamos listos para calcular los betas del modelo. Entonces llamaremos acá, beta lo llamaré. Es un vector columna 4 por 1. Entonces, acá es 4. Escribimos multiplicar, la función multiplicar.
X transpuesta X, es esta matriz inversa, por X transpuesta Y, que es este vector columna. ¿No? Esos son los estimadores mínimos cuadrados ordinarios. Ya hemos obtenido. Lo marcaremos por si acaso. Eso es. Entonces, manualmente lo haríamos de esa manera. No sé si tienen alguna pregunta. Dos decimales para un poquito. Entonces, es el beta. Entonces, el modelo estimado sería millas estimadas igual a menos 391.55 más tendríamos 15.74 multiplicado por edad, más tendríamos 1420 multiplicado por ingreso, y por último menos 81.83 que multiplica a número de niños. Esa es la regresión estimada. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Entonces, la forma de estimar manualmente, ¿no? Después los voy a mostrar en el Libius cómo lo hacemos, que ya es automático, pero aquí mismo para verificar que las estimaciones, estas estimaciones están correctamente hechas, vamos a acudir a la función del Excel también para estimar una regresión, que es una función sencillita, y vamos a hacer lo siguiente. Pues ahí están las variables. Okay. Y tiene que salir, obviamente, los mismos valorcitos. Bien, entonces entramos por datos, y ahí tenemos análisis de datos, y buscamos la función regresión. Aquí está, regresión, y aceptar. Entonces, rango de la variable y, entonces el rango es este rango de acá. ¿Listo? El rango de la variable de la matriz X, marcamos las variables. Ahí espero que no, creo que se ha movido. A ver, vamos a ver. Digamos, está aquí, aquí. A3, B3 está bien. Hemos marcado los... podríamos haber marcado los rótulos. Entonces esto podemos modificar desde 2. Supongo que podemos modificar desde 2. Marcaríamos los rótulos. Desde la fila 2. Y como hemos marcado los títulos de las columnas, entonces tiqueamos rótulos. Nada más. Estos son para pruebas de hipótesis. Eso todavía no estamos viendo. Eso sería. Y aceptar. Ahí está. Entonces ahí tenemos la regresión estimada. Estos son los parámetros estimados. La constante, el coeficiente de la edad, el coeficiente del ingreso, el coeficiente de eso. Entonces verificaremos constante 391.55. Acá. 391.55 negativo. 15.74. 15.74. 14.20. 14.20. Menos 81.83. Menos 81.83. Entonces, hemos aplicado correctamente las fórmulas y esos son los resultados. Bien. Ahora podemos... ahora lo que podemos hacer es ejercitar algo que hemos avanzado ya, es la lectura de estos parámetros estimados.
Entonces, por ejemplo, el 1574. ¿Cómo leemos el 1574? Entonces, el beta de la variable edad, en este caso es igual a 1574. ¿Cómo leemos? Entonces, la lectura sería cuando la edad se incrementa en un año, porque la unidad de medida de la edad siempre va a ser años. Entonces, cuando la edad de los adultos del hogar se incrementa en un año, ¿sí? Entonces el número de millas viajadas va a aumentar en 1574, ¿no? Manteniendo constante las restantes variables que son ingreso y número de niños. Lo mismo, este coeficiente de 14,20, ¿no? ¿Cómo se interpreta? Es el coeficiente del ingreso. Y el ingreso, como pueden ver, está medido en miles de dólares. Entonces, cuando el ingreso se incrementa en $1,000, ¿no?, de estas familias, entonces las millas recorridas van a aumentar en 14,20, manteniendo constante los demás factores. Y cuando el número de niños se incrementa en 1 en estas familias, entonces las millas recorridas por las familias va a disminuir en 81,4, manteniendo constante las demás variables explicativas. Entonces eso es la lectura como efectos marginales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre esta lectura? ¿Sí? Imagino que no. Y podemos calcular ahora como elasticidades, que es la otra interpretación que hemos hecho. Después hasta ahí hemos llegado. Elasticidades. Para ello, fíjense que recuerden, saquen sus cuadernos, las elasticidades se calculan como los betas respectivos, los betas pendiente, multiplicado por el promedio de la variable independiente sobre el promedio de la variable dependiente. Entonces, aquí se pueden sacar promedios. Entonces, aquí promedio, hablaremos de millas. Aquí abajo sería promedio edad. Tendríamos promedio ingreso. Aquí promedio número de niños. Veremos promedios primeros. Entonces, bueno, aquí ahora hemos puesto millas, mejor aquí ahora hemos puesto promedio. Bueno, un poquito voy a corregir ya. Pondremos promedio, ¿sí? Simplemente millas, mejor así. Edad, ingreso. Y aquí pondremos kids, mejor para ordenarnos. Está desplazado. Ahora sí, entonces el promedio, la función promedio del Excel, promedio millas, que habíamos llamado ya ese rango, va a calcular. Y aquí tendríamos promedio, edad. ¿Sí? Tendríamos promedio, ingreso. Y acá tenemos promedio, número de niños. Esos son los promedios. Y los betas los tenemos aquí arriba. Estos son los betas marcados con fondo amarillo. Entonces aquí podemos ya calcular la elasticidad. La elasticidad, por ejemplo, de millas respecto de edad, no puede haber respecto de millas, ¿no? Esto no. Esto sí. Promedio de millas respecto de edad. Mejor dicho, elasticidad de millas respecto de edad. Entonces eso va a ser igual al beta de edad multiplicado por el promedio
de X, que sería, perdón, estoy mal. Corrijan pues, chicos. Esto sería el beta de edad es este de aquí. Este es el beta. Multiplicado, ahora sí, por un cociente. Y ese cociente es el promedio de edad dividido el promedio de la variable dependiente, que en este caso es millas. Vamos a copiarlo, por lo tanto lo voy a anclar esto, ¿no? Eso es el denominador que es para todos. ¿Ok? Listo. Y podemos copiar esto. A ver, veamos esto. Eso está bien. Eso también está bien. Y eso está bien. Perfecto. Esas son las elasticidades calculadas en el punto medio, como habíamos conversado. ¿Cómo leemos el 0,64? Este 0,64. Entonces la lectura va a ser cuando la edad se incrementa en 1%, ¿ya? Las millas recorridas van a aumentar en 0,64%, manteniendo constante todos los demás factores o las demás variables independientes del modelo. Este 0,86 tiene como lectura, cuando el ingreso aumenta, se incrementa en 1%, las millas recorridas van a aumentar en 0,86%, manteniendo constante las restantes variables. Y cuando el número de niños se incrementa en 1%, las millas recorridas por las familias disminuye en 0,13%, manteniendo constante las demás variables. ¿Ya? Entonces ya sabemos calcular elasticidades, hemos hecho la lectura como efectos marginales, entonces, bueno, ahí estamos con el ejercicio. ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, como no hay preguntas, yo creo que en el primer examen parcial se van a sacar todos 100, excelente, entonces. Bien, esto mismo les voy a mostrar en el Libius, aprovechando que ya tenemos material como para poder adentrarnos en el programa. Entonces nos vamos al Libius. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, una vez que vayamos a abrir el programa, lo que vamos a hacer es exportar estos datos al Libius. Para eso, primero les mostraré la forma más sencilla, cuando la base no es muy grande, es copiar, pegar. Esa es la forma más sencilla de exportar. Entonces, pero ahora, ¿cómo se elabora la base de datos en Excel? De la manera como estoy mostrando, ¿no? La primera fila, antes de que inicien los datos, tiene que corresponder al nombre de las variables, ¿no? Que sean nombres que tengan significado para ustedes, ¿no? De manera que cuando lo lean no tengan confusiones. Entonces, yo le he llamado millas. ¿Y cómo se define? Entonces, anoto la celda que está encima para hacer una breve descripción. Miles de millas recorridas por año. Eso significa millas. Edad, que es la edad promedio de los adultos en los hogares. Ingreso anual en miles de dólares, ¿no? Y esto es el número de niños en los hogares. Perfecto. Entonces, pueden tener acá, si quieren, más filas para describir cosas, pero cuando empiecen a elaborar los datos, nombran las columnas de las variables con estos nombres o los nombres que ustedes quieran, y inmediatamente, sin dejar espacio, ustedes empiezan ya a anotar las observaciones de las distintas variables. Entonces, para la primera familia, número de millas recorridas, 902, la edad promedio, 26 de los adultos, ingreso $41,000 anuales, número de niños, 0. Entonces, está una familia que no tiene niños, ¿ya? Y así sucesivamente hasta llegar a los 200. Bien, entonces ahora nos vamos con ese pequeño comentario. Si hay algo, pues me dicen, ¿sí? Nos vamos aquí al Libius. Yo tengo la versión 10, ¿no? Creo que hay la versión 12. Si lo tienen, pues trabaja con la versión que quieran. No difiere mayormente, excepto para funciones ya más especializadas, pero en cosas básicas como estamos utilizando, no va a haber mayor diferencia. Lo primero que una vez que ejecutamos el programa es
habilitar el fichero de trabajo. Pero antes de eso, fíjense ustedes que las partes que tiene el programa, el menú principal en la primera línea, ¿sí? Después viene esta ventana con fondo blanco, que es la ventana de comandos, donde se escriben las sentencias, las instrucciones, para luego ejecutarlas. Y este es un campo donde se van a imprimir en ventanas distintas el fichero de trabajo, los gráficos, las regresiones, etcétera, los productos que ustedes vayan solicitando al programa. Y en la parte inferior tenemos una barra de estado donde cuando utilizamos el eViews como calculadora, los resultados se van a imprimir en esta parte, en la parte final, que es la barra de estado. ¿Ok? Bien, eso básicamente, una vez con esa breve descripción, que es bastante sencillo, entonces nos vamos a abrir el fichero de trabajo. Para ello, File, New, ese es el procedimiento. Hay un atajo, Work File, el atajo es control N, ¿no? Fíjense, yo voy a presionar control N y nos vamos a esta ventana de diálogo, ¿no? Voy a volver. File, New, y tenemos Work File. Entonces nos vamos ahí. Y aquí tenemos, primero tenemos que decirle al programa qué tipo de datos vamos a importar a Livius. Entonces tenemos datos de encuesta, como es el que tenemos en el ejercicio del Excel. No son series temporales, sino que son datos de encuesta a 200 familias. Entonces, esto es ese tipo de datos. Esto es para series temporales, ¿no? Y esto es para datos de panel. Entonces, en este caso vamos a decirle series, datos, digamos que son datos de encuesta, ¿no? Y aquí hay que indicarle cuando nosotros le decimos que los datos que vamos a importar son datos de encuesta, datos de sección cruzada o, bueno, eso tenemos que decirle cuántos datos vamos a importar. En el ejercicio en Excel le habíamos observado que son 200 observaciones, vamos a tener que digitar aquí 200, ¿no? Y aquí es para darle al fichero de trabajo en este campo un nombre. Si quieren darle, eso es opcional, como dice acá. Si quieren darle a su fichero de trabajo un nombre, aquí escriben el nombre ¿ya? Y también el Livius trabaja con páginas, como el tipo Excel, ¿no? Entonces, si están trabajando con una página en concreto, aquí le pueden dar el nombre a la página con que van a trabajar. Bien. Antes de hacer esas especificaciones, primero quiero mostrarles acá cómo sería si importamos series temporales. ¿Mm? Entonces, en series temporales, escogen en el combo y en el lado derecho se abre otro combo para frecuencia de los datos. Por defecto son datos anuales los que van a importar. Pueden ser datos semestrales, datos trimestrales, mensuales, bianuales y así tenemos incluso datos semanales, datos diarios, intradía, etcétera, que son para variables financieras. Nosotros supongamos que queremos trabajar con datos anuales. Nuestros datos tienen frecuencia anual. Tienen que decirle cuándo empiezan los datos, digamos 2000. Anoten aquí 2000. ¿Cuándo termina? Digamos que termina el 2021, que tenemos datos al 2021. Pongamos por caso, vamos a ser optimistas. Listo. Y ustedes hacen OK. Entonces abre, este es el fichero de trabajo. No tiene nombre porque no le hemos asignado un nombre. Y crea por defecto dos objetos porque el Livius trabaja con objetos. Esto es donde se van a grabar los betas estimados de la última corrida que hagamos y esto van a ser los residuos también del modelo en su última corrida que hagamos. Entonces, en este caso no tiene datos porque no hemos corrido ningún modelo. Si están en cero. Y residuos están sin datos disponibles porque no hemos hecho ninguna ejecución de ningún modelo. ¿Ya? Voy a volver atrás y bueno, si quieren hacerlo con datos, por ejemplo, trimestrales, que es algo común, diríamos simplemente escogemos quarterly y aquí le decimos, por ejemplo, empieza los datos en 2000, pero no en el primero, sino que empieza por decirles en el tercero. Entonces anota simplemente Q3. La Q de quarterly en inglés, porque el programa está hecho en inglés, ¿sí?
y le decimos que va hasta el cuarto del 2021. Entonces, 2021, Q, si fuera, digamos, primer trimestre, le simplemente dice Q1. Datos trimestrales son 4 datos por año. Entonces, Q1, primer trimestre, Q2, segundo, Q3, tercero y Q4, el cuarto. Entonces, simplemente anotan de esa manera. ¿Qué tal si fueran mensuales? Entonces, acá, si fueran mensuales, entonces aquí ya no ponen Q, sino que ponen M. Enero, digamos, M1. Octubre sería M10, noviembre M11, julio sería M7, diciembre M12. Entonces, digamos que empieza en enero del 2000 y termina en diciembre del año 2021. Entonces, M12. La letra M es de ¿no? La primera letra de esta frecuencia, monthly, que es mensual. ¿Sí? Entonces hacen eso, entonces aparece ahí. Entonces dice rango y ahí les dice, tiene 264 datos. La muestra también es para el mismo periodo, siempre va a igualar. La muestra nunca puede ser más grande que rango, pero sí puede ser menor, ¿no? También 264 y nuevamente genera estos dos objetos. ¿Sí? Bien. Volvemos atrás, ahora sí vamos a importar nuestros datos. Entonces, los datos son de sección cruzada, entonces, ¿y cuántas observaciones? Distintas observaciones o datos. La hoja que se llame, por ejemplo, ejercicio millas, por decirles cualquier cosa. Listo. Entonces aceptamos y ya se ha generado el fichero de trabajo. Entonces, fíjense, el workfile se llama ejercicio millas. ¿Sí? Tiene 200 observaciones y están los dos objetos que hemos dicho. Bueno, a continuación, ustedes en el menú principal hacen clic en Quick, ¿ya? Y escogen Empty Group, ¿ya? ¿Listo? Y se abre una planilla tipo Excel, fíjense ustedes acá, pero el cursor está en la fila 1. Tienen que trasladarlo a la fila anterior, aquí, ahí. Entonces lo dejan ahí, se van al Excel, marcan desde los nombres de las columnas o nombres de las variables hasta el último dato, sin control copy, ¿sí? Hacen aquí un control V, ya lo ha traído. Entonces están las 4 variables, pueden cotejar, ¿no? El primer dato de millas, 902, y aquí 902. ¿Sí? El primer dato de edad, 26, 26, el ingreso 41, y del último, niños, bueno, el 0. Los datos los ha traído correctamente. Perfecto. Cierran esto. Listo. ¿Ok? Bien, entonces aquí están los datos. Ahora, si quieren describir las variables, porque uno normalmente comienza describiendo los datos, ¿sí? Entonces pueden agarrar, por ejemplo, millas, vamos a poner edad, ingreso, número de niños, marcan, seleccionan las variables, botón derecho, ¿no? Open, y ponen como grupo. Listo, los ha abierto como lo habíamos importado, así, para las variables seleccionadas. Entonces pueden decirle acá, por ejemplo, estadísticos descriptivos. Ahora hay una característica acá, ¿no? Cada ventana que se vaya abriendo, ¿sí? Tiene su propio menú. Entonces fíjense ustedes, este menú que tiene los datos de estas 4 variables, tiene su propio menú, y ahí es donde hacemos clic en View, y luego entramos, por ejemplo, a estadísticos descriptivos, ¿ya? Common sample significa que todas las variables tienen el mismo número de observaciones, que es el caso, en este caso ese es el caso. Muestras individuales, eso es cuando cada variable tiene un conjunto de observaciones diferente. Entonces, digamos que para millas tenemos 200 observaciones, para edad tenemos, por ejemplo, 190, y luego para ingreso tenemos 185, ya cualquier dato,
Y para niños tenemos, por ejemplo, 95. Fíjense que no tienen el mismo conjunto de datos como estoy indicando. Entonces, cuando escogemos muestras individuales, va a agarrar justamente los datos exactos que tenemos para cada variable en el cómputo de los estadísticos que le vamos a pedir. El Common Sample significa que va a cortar el número de datos, el IBIUS automáticamente va a cortar el número de datos igualando a aquella variable que tiene el menor número de observaciones. Digamos que el menor número tiene 80 datos, entonces a toditos, para todos va a cortar en 80 datos, ignorando las restantes observaciones. Es lo que hace. Entonces aquí tenemos Common Sample y aquí están para las 4 variables, la media, la mediana, el máximo, mínimo, desviación estándar, coeficiente de apuntamiento, coeficiente esto es coeficiente de asimetría, esto es coeficiente de apuntamiento, un estadístico de normalidad, ¿no? Y observaciones 200 para todas las variables. Ok. Entonces, una vez que tienen esto, ya podemos, digamos, por ejemplo, hacer la estimación. Más cosas iremos aprendiendo de a poco en ejercicios siguientes. Si hay alguna pregunta, me la hacen. Para hacer la estimación, pueden ir por la ventana de comandos. Hay distintas maneras. Una es ir por la ventana de comandos y, si fuera ese el caso, se comienza indicando al IBIUS por qué método vas a estimar. Mínimos cuadrados ordinarios en IBIUS es LS. Entonces digo LS, la variable dependiente, millas, espacio, la constante, porque va a tener constante la regresión. La primera variable explicativa, entonces va a ser edad. La segunda, ingreso. Y la última, número de niños. Enter, y ahí está la estimación de la regresión, así de sencillo. Entonces, como pueden ver, la constante 391, un poquito vamos a... vamos a ver lo siguiente. Okay. Vamos a comparar los betas que hemos obtenido nosotros. Ahí. Fíjense, la constante 391,55, redondeando al segundo decimal, es el mismo dato, 15,74, 15,74, 14,20, 14,20, 81,82 negativo, 81,83 redondeando. ¿Sí? Entonces, exactamente los mismos datos. Bien. Entonces, bueno, la interpretación de los parámetros como efectos marginales ya lo hicimos. Como elasticidad también. Lo único que ahora quiero indicarles es cómo calculamos elasticidad en el IBIUS. Podemos hacerlo manualmente, pero eso es muy vueltero. En el menú de esta ventana que tiene la regresión del modelo, entramos por View, hacemos clic en View. Luego tenemos coeficientes, diagnósticos de coeficientes. Y ahí vamos a nosotros elegir la opción que es que es coeficientes escalados. Y ahí está. Entonces, aquí en la última columna, nosotros tenemos las elasticidades. La elasticidad millas respecto de la edad, respecto del ingreso y respecto del número de niños. ¿Sí? Veremos si coinciden con los cálculos que hemos hecho. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes acá. La elasticidad millas edad 0,64. Un poquito más voy a aquí aumentar a 4 decimales. 0,6372. 0,6372. Perfecto. Respecto del ingreso, 0,8611. 0,8611. Y respecto al número de niños, menos 0,1269. Menos 12,069. Los mismos. ¿Sí? Pero la forma de calcular en el IBIUS obviamente ya está programada todas esas operaciones, entonces es bastante sencillo, ¿no? Simplemente entramos o seguimos los pasos que les he indicado, llegamos a esta tabla, tenemos los datos y solamente hay que hacer la lectura. Bien,
Entonces, hasta aquí estamos emparejados, la parte práctica con la parte teórica. No sé si tienen preguntas, consultas, dudas, no sé. Adelante. Licenciado, muy buenas noches. Tengo una pequeña duda en el comando. Siempre se coloca espacio, digamos, en algunos libros te dice que se coloca paréntesis, No, o no, estoy equivocado. no. Más que irte a los libros, tú tienes que ver los manuales, porque eso es la consulta seria y la consulta de primera mano. Entonces te vas a Help, ya que tienen los documentos PDF, ustedes lo pueden descargar y consultar ahí. El manual del usuario tomo 1, tomo 2, el manual de comandos y programación, esto es el manual para programación. Esos son los 3 manuales que ustedes necesitan descargar. Y ahí están las consultas. Ahora, respecto a tu duda, tienes que escribir tal como estoy escribiendo acá, ¿no? No estoy utilizando ni paréntesis ni nada por el estilo, ¿no? Ahora, también uno puede hacerlo como una ecuación, también puede hacerlo, pero es más fácil escribirlo listando la variable. Método de estimación, variable dependiente, espacio constante, siempre cada variable separando por un espacio. ¿Ok? Edad, ingreso, niños. A Livius no le importa si está en mayúsculas o en minúsculas, le da lo mismo. Hay programas como el Stata donde si ustedes escriben, por ejemplo, con K mayúscula, número de niños, esa es una variable diferente de esta variable porque distingue entre mayúsculas y minúsculas. Pero en el Livius no nos interesa si son mayúsculas, minúsculas, entonces los va a tomar igualito. No sé si tienes alguna consulta más. ¿Ok? Bueno, esas son entonces, este es el ejercicio. No hay ninguna, digamos, nada, hasta el momento, nada así sorprendente. Es cuestión de que ustedes... em, también les indico acá, por si acaso, cuando quieran hacer consultas rápidas, entran por Help. Aquí hay la cuarta herramienta que es Quick Help Reference. Entran ahí. Y Function Reference, a ver si quieren ver, digamos, una referencia para matrices, una referencia de programación, entonces remiten, por ejemplo, Function Reference. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a consultar Equation. Sí. Entonces acá, por cómo se utiliza este comando ecuación. Entonces ecuación, se escribe ecuación, el comando, se asigna un nombre a la ecuación que vas a estimar. Entonces aquí pone por ejemplo, una más completa. Equation, nombre de la ecuación, punto, el método de estimación. En este caso sería, por ejemplo, LS, ¿no? Y aquí especificas el modelo, la variable dependiente seguida de las variables independientes. Aquí hay ejemplos que ponen, que es bonito para aprender eso, ¿no? Aquí pone, por ejemplo, equation, le da un nombre que se llama capduc al nombre del objeto que va a contener la ecuación, separa por un punto, como ven acá, y le dice, ¿por qué método? Mínimos cuadrados ordinarios. La variable dependiente es logaritmo de y, constante, logaritmo del factor capital, y aquí tienes el logaritmo del factor trabajo. Entonces, esto es una estimación de una función Cap-Douglas, ¿no? Una función de producción. Y aquí también puedes hacerlo en forma de ecuación que le estaba comentando. Fíjense ustedes, equation, aquí le pones ses, ¿no? El nombre del objeto que va a contener la ecuación. Punto, siempre punto, sin separar por espacios. Esto está pegadito. LS, mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, la variable dependiente se llama log y, logaritmo de y, igual, como una ecuación. El primer coeficiente se llama C1, esto es el primer coeficiente, que es C1, multiplicada por el logaritmo, y aquí tienes la variable k elevado a su coeficiente, que sería C2. El C1 es el primer coeficiente, C2 es el segundo coeficiente, ¿no? Más 1, esto es el trabajo, más L elevado a un tercer coeficiente. Aquí se escribes como una ecuación matemática. ¿Ya? También trabaja de esa manera. Entonces así ustedes van haciendo consultas y ustedes van aprendiendo, ¿no? Lo único es que no hay
Creo que había hace unos años, muchos años atrás, había algún intento cuando Alivio está en la versión 3, versión 4 más o menos. Los peruanos sacaron algunas versiones de traducción del manual que era cortito, tenía 300 páginas, ¿no? En ese entonces. Eso es lo único que yo por ahí he visto, y traducción al español, ¿ya? Pero actualmente en la versión 12 debe estar por los 1800 páginas el manual del IBIUS, los 2 tomos. Entonces realmente es un manual muy grande, entonces nadie se va a atrever a traducir, ¿no? Porque además casi cada año hay una versión, ¿no? Lo más que demora son más o menos como 2 años en salir otra versión del IBIUS, que en este momento se encuentra en la versión 12. Entonces, esa es una forma de ayudarse rapidito. Y lo otro es, como les decía, que ustedes se vayan a los manuales, descargan, que son archivos PDF. Por ejemplo, digamos, User Guide 1. Ya está, digamos, tenemos aquí el... ok. Oh, no sé qué pasó. Tal vez no lo leí. Vamos a ver. Ok. Entonces aquí están, fíjense por capítulos, ¿no? Este tiene, por ejemplo, 940, el tomo 1 tiene 945, es el tomo 1, 945 páginas. Entonces aquí tienen distintos temas y ustedes van abriendo y ahí van examinando, por ejemplo, estimando una regresión. Entonces aquí hay, ¿no? Una breve explicación teórica al inicio y luego pasa a ejemplificar, manejando, como lo hemos hecho aquí en la clase, ¿no? Mostrando las pantallas, las distintas pantallas. La salida aquí, por ejemplo, ¿ya? Aquí es un gráfico y así va explicando, les va enseñando cómo entrar por menú y luego cómo salen los resultados, etcétera. Entonces aquí hay una explicación así detallada, ¿no? Lo único, como les digo, es que está en inglés, ¿no? No hay en español, ¿ya? Pero si pueden leer en inglés, pues es una excelente ayuda, digamos, ¿no? Bien, chicos, eso es esta parte de aplicación. Si tienen alguna pregunta, más adelante. Si no, nos vamos a avanzar materia. ¿Ok? Avanzamos materia. A ver, el día viernes yo les voy a pasar, o de repente antes, un poquito, vamos a modificar actividades, ¿ya? Voy a introducir la actividad de participación con un buen porcentaje, ¿ya? Porque no está bien que el curso esté calladito. No sé si están estudiando, no sé si están haciendo seguimiento, pues es un silencio total. O sea, para mí un poco me asusta esa forma de falta de interacción, ¿ya? Entonces voy a insertar una actividad que se va a llamar participación, ¿ya? Y cada clase, ustedes se van anotando con su nombre en su participación y las buenas participaciones se van a ir premiando. Y pues las participaciones, la gente que no participa, bueno, también tendrá, digamos, no tendrá una nota mínima o ninguna nota en esa actividad. Entonces, eso un poco al final les va a afectar en la calificación final, ¿no? Pero vamos a introducir esa actividad, ¿sí? Entonces, tomen nota para que vayan estudiando, vayan participando en las clases. Eso es bien importante, jóvenes. Ya, entonces nos vamos a la materia. Doctor, perdón. Sí, adelante. Tengo a pedirle una cosa. Si nos puede pasar la base de datos para volver a hacer el ejercicio, para Sí, no se practicar el preocupe. IBIUS. Después de la clase se los paso, no se preocupe. Súper. Ok. Y bueno, ya había descargado IBIUS y en la página original, o sea, porque hay que pagar para tener el programa, hay una versión estudiantil que es gratuita, que tiene unas limitaciones, o sea, es más para practicar y ofrece realizar los ejercicios, o sea, de una manera para estudiantes, ¿no? Para que aprendan. Ahora, Claro. esta vez que usamos esa es la versión 12. Yo estoy con la versión 10. Pueden utilizar la 11, la 12 que está disponible o la propia 10. Yo estoy utilizando una versión trucha. Yo lo he descargado del internet, ¿no? Tiene su crack y así que funciona sin problema, ¿no? Entonces también pueden hacer eso, ¿no? Ya, es que estaba buscando, tal vez me descargo algo que no es y mi compu luego se arruina. No, Ya, no. está bien.
Muchas gracias, doctor. Sí, eso también van a ver en la, bueno, también tiene, por si acaso, pueden conversar con Elvis. No sé si tiene la última versión, pero tenía la versión 10, la versión 11. Igualmente de los chanchitos, ¿no? De los con crack. Entonces, al Elvis también pueden pedirle, ¿ya? O lo otro, también he visto que los chicos que están ahí parados en la puerta del atrio del monobloc, que venden programitas piratas, obviamente, ahí también van a encontrar esos programas pirata, ¿no? Entonces, bueno, ahí también pueden comprarse, luego hacer una copia, pues, entre ustedes, ¿no? Para compartir. Debe estar por los 15 bolivianos, ¿no? El CD que venden esos chicos, ¿no? 15, 20 debe estar. Así que también es otra manera, ¿no? Es un poco, yo les digo personalmente, muchachos, de que no es la forma correcta de utilizar los programas, ¿no? Pero somos un país, digamos, estamos en vías de desarrollo, somos un país todavía donde hay que, bueno, hay que empezar a valorar, ¿no? El derecho intelectual y todo lo demás, pero está así el país, pues, ¿no? Porque ahorita querer comprarse una versión original, pues el IBIOS debe andar, digamos, en torno a los 1,000 o de repente más de $1,000, ¿no? Entonces, salvo que realmente estés utilizando de manera muy activa el programa, ¿no? Para proyectos, para ese tipo de cosas, vale la pena comprar, pero de lo contrario, no. Ahora, yo diría que en condiciones, lo ideal sería que la universidad compre, ¿sí? Porque hay precios preferenciales, por ejemplo, para universidades, para centros educativos, ¿no? Pero obviamente para eso la carrera tiene que tener presupuesto, pero si el presupuesto es limitado, pues no, difícilmente puede comprar una versión original del IBIUS, ¿no? Eso solo como comentario, muchachos, pero bueno, así trabajamos en nuestro medio, ¿no? Si no tienes el original, pues bueno, acudimos a los piratas, ¿no? No nos queda otra. De esa manera un poquito resolvemos nuestras necesidades. Pero, entonces, como decía, también lo otro es trabajar con la versión de estudiante, que si bien es limitado en el tamaño de la muestra, pero tampoco vamos a trabajar con muestras gigantes, son con muestras pequeñas son las que vamos a utilizar. Entonces uno puede trabajar tranquilamente. Por lo menos para esta materia de econometría 1, la versión estudiante es más que suficiente. Entonces eso es fácil de descargarlo. Creo que hay que enviar por correo, digamos, ¿no? El requerimiento y luego te mandan el número de serie, no sé cómo es el asunto. Es fácil de instalarlo y ahí no tienes el problema de que estás atentando contra derechos intelectuales, sino que, bueno, estás utilizando una versión, digamos, que es original, ¿no? Solo que es limitada, digamos, en cuanto a sus funciones. Bueno, muchachos, simplemente eso. No sé si hay algún comentario, pues adelante, si no, seguimos. Perfecto, chicos. Entonces seguiremos trabajando. Bien. Ahora vamos a ver algunos corolarios que son más importantes para contar con algunos estadísticos para nuestro modelo de regresión. Primero vamos a trabajar vamos a ver corolarios. El primer corolario nos dice que los residuos del modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios es ortogonal a la matriz de variables explicativas de nuestro modelo, ¿no? Ortogonalidad. Bien, primero un poco vamos a demostrar esto y luego vamos a ver cuáles son las implicaciones de este corolario. Entonces, aprovecharemos espacio por acá. Bien, vamos a partir de la siguiente expresión que ya hemos visto en la clase anterior, que decía x transpuesta x por beta estimado igual a x transpuesta por y. Este sistema se llama como el sistema de ecuaciones normales. A esto hemos llegado y luego dijimos, bueno, supongamos que existe la matriz x transpuesta x inversa. Entonces, si existe esa matriz inversa, premultiplicamos toda la expresión y obtenemos después ya la fórmula de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Ya? Entonces, a este sistema se llama sistema de ecuaciones normales. Entonces, para demostración del primer corolario,
vamos a partir de este sistema. Por otra parte, nosotros habíamos indicado lo siguiente, que el vector y, el y observado, es igual al y predicho, ¿sí? Más el vector de los errores. De eso hablamos la clase anterior. ¿Y cómo estimamos el y estimado? ¿Cómo obtenemos? Eso obtenemos como la multiplicación de la matriz X por el vector beta estimado, más el vector de los errores. Entonces, y es igual a esta expresión que ya conocíamos. Entonces, vamos a reemplazar 2 en 1. Entonces, tenemos acá X transpuesta X por beta estimado igual a X transpuesta por Y es igual a esta expresión que es X por beta estimado más Y. ¿Listo? Entonces hacemos operaciones y en el lado derecho vamos a tener X transpuesta X por beta estimado más X transpuesta por Y. Esta matriz, que es igual a esta matriz del lado izquierdo con el mismo signo, se cancela con esta matriz. ¿Y qué es lo que queda? X transpuesta por Y igual a 0. Entonces, eso significa que el vector de los residuos del modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios es ortogonal a la matriz X transpuesta. ¿Ok? Bien, ¿qué significa eso? Para ello vamos a escribir otra vez la matriz X de manera abreviada, ¿ya? Y vamos a postmultiplicar por este vector y vamos a igualar al vector nulo. Esperemos qué es lo que sale. Recuerden que la matriz X, la X transpuesta. Entonces vamos a tener la fila de unos, ¿no? En lugar de la columna, ¿no ve? Aquí. Luego vamos a tener los datos de X2. X1, 2, X2, 2. Y aquí tenemos X, N2. La segunda variable explicativa, los datos de X3. X2, 3, XN3. Y luego al final vamos a tener en la última fila para la última variable que es XK. X1K, X2K, XNK. Perfecto, esa es la matriz. O sea, la matriz X transpuesta. Y tenemos que multiplicar por el vector de los residuos del modelo. Es un vector columna n por 1. Entonces, E1, E2, E3, y aquí tenemos EN. ¿Sí? Y esto es igual al vector nulo de dimensión n por 1. Entonces, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Bien, entonces lo que hemos hecho simplemente es escribir las matrices que están en esta relación. Y si hacemos la operación, multiplicamos la primera fila por este vector columna, igualamos a 0. ¿Qué es lo que sale? Lo que sale es la sumatoria de los residuos, E sub i, y esto corre desde i igual a 1 hasta n para toda la muestra, igualamos a 0, a este primer 0. ¿Está? Entonces dice, en un modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios, fíjense que el modelo es así, aquí voy a escribir. Y sub i es igual a beta 1 más beta 2, x2 más beta 3, x3, más y vamos a llegar hasta beta k, xk, más u sub i. Así es nuestro modelito. ¿Sí? Pero ¿qué particularidad? Bueno, hay varias, pero ¿cuál es una de las particularidades de este modelo? De este modelo, lo que tiene es intercepto. Ahí tiene beta 1, intercepto, tiene intercepto. ¿Sí? O constante, como hemos llamado. ¿Sí? Entonces, siempre que el modelo tenga intercepto, y si este modelo nosotros estimamos por mínimos cuadrados ordinarios, entonces un resultado va a ser que los residuos del modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios siempre van a sumar 0. Esa es una primera implicación.
La segunda implicación es que, como veremos, a ver, primero veremos antes de hablar. Vamos a multiplicar la segunda fila por este vector columna y igualamos al segundo cero. Entonces tenemos acá la sumatoria de xi2 por e sub i, la suma siempre de 1 hasta n, igual 0, este segundo cero. El siguiente sería sumatoria de xi3, que es esta tercera fila, por e sub i, igualamos a 0. Y así llegamos al último, que sería la sumatoria de e sub ik, la última variable explicativa, por e sub i, es igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo, lo que está diciendo, es que los residuos del modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios no están correlacionados con ninguna de las variables explicativas del modelo. ¿Sí? No hay correlación, no hay dependencia entre los errores del modelo con las variables explicativas. ¿Ya? Y estas propiedades que estamos, o este corolario que estamos conversando, que siempre se va a verificar siempre y cuando el modelo incluya intercepto y el método utilizado sea mínimos cuadrados ordinarios para la estimación de los parámetros del modelo. Entonces, primer corolario. Los residuos, el vector de los residuos es ortogonal a las variables explicativas del modelo. ¿Ya? Bien. Si hay alguna pregunta, adelante. Si no, lo voy a borrar esto para que vayamos al segundo. Muy bien. Vamos al segundo corolario, entonces. El segundo corolario nos está diciendo de que la recta de regresión, o en el caso multivariante sería el hiperplano de la regresión, siempre pasa por el punto que está dado por el promedio muestral de todas las variables que intervienen en la regresión. Entonces, a ver, ¿qué significa eso primero? Vamos a dibujar para el caso de una sola variable explicativa, que es el modelo de regresión simple. Okay. Entonces, la recta ajustada, supongamos que es esta de acá. Esta es la recta ajustada. Entonces, tenemos la variable y, tenemos la variable x. Esta es la regresión ajustada. Aquí está la muestra. Digamos, aquí hay puntitos, la nube de puntos. Y hemos ajustado esta regresión. Y estas regresiones, para el caso de regresión lineal simple, la estimación de y es igual al beta 1 estimado más el beta 2 estimado por xy. ¿Sí? La pendiente de esta recta es el beta 2 estimado, que es este parámetro. Y la ordenada al origen, que es esta altura, eso es el beta 1 estimado. ¿Sí? Bueno, pero voy a lo que nos interesa. Voy a marcar con amarillo. A ver. Entonces, esta recta de regresión va a pasar por un punto particular y ese punto está dado por la media de las variables que intervienen en el modelo. Voy a trazar con este amarillo y aquí. Esta línea paralela al eje de las abscisas y esta línea también que va a estar por aquí, que es paralela al eje de las ordenadas. ¿Ya? Ese punto, que sería este de acá, este punto, pues, ¿ya? Este punto, aquí es igual, ese punto es el par, la media de x, la media de y. Este punto puede estar en esta posición, más adelante, más atrás, no importa. Pero la recta, esa que es la línea con color negro que estoy trazando, siempre va a pasar por este punto que está dado por la media, digamos, por las medias de las variables del modelo, ¿no? En este caso, la variable x y la variable y. Siempre pasa por ese punto. Ahora, siempre y cuando
Eso es, otra vez se reitera, la regresión incluye intercepto. Intercepto. ¿Sí? Eso es lo que dice el corolario 2. ¿Ya? Claro, en el caso si tuviéramos una variable con dos variables independientes, ¿no? x2, x3, por ejemplo, ya no va a ser una recta, sino que va a ser un plano en el espacio. ¿Ya? Entonces, a medida que tengamos más variables independientes en el modelo, entonces vamos a estar en el hiperplano, ¿no? Digamos un hiperplano de dimensión k. ¿Ya? Entonces siempre va a pasar por ese punto, por eso decimos acá, por el punto que está dado por la media de todas las variables que intervienen en la regresión. ¿Cómo demostramos eso? Otra vez vamos a considerar el sistema de ecuaciones normales. Ecuaciones normales, que era igual a x transpuesta por, a ver, sí, está bien, x transpuesta por y, igual voy a dar la vuelta simplemente, x transpuesta por x por beta estimado. Este es el sistema de ecuaciones normales, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a agarrar solamente la primera ecuación. Entonces, tomando la primera ecuación. Si tomamos la primera ecuación, vamos a tener acá la sumatoria de y sub i, que es el primer elemento de este vector columna. Hace rato hemos obtenido, ¿no ve? ¿Ya? Entonces la suma, el primer elemento de este vector columna, suma de el total o la suma de las observaciones de la variable dependiente. En el lado derecho, acá vamos a tener, a ver, aquí vamos a tener n veces, déjenme recordar, sí, está bien, n veces beta 1 estimado. Después vamos a tener beta 2 estimado por la sumatoria de x2. Más vamos a tener el beta 3 estimado por la sumatoria de x y 3. Más hasta llegar al último, que va a ser el beta k estimado por la sumatoria de x y k. Más solamente eso. ¿Sí? Así va a ser la primera ecuación. Si nosotros dividimos todo entre el tamaño de la muestra, que vamos a llamarlo n, entonces vamos a tener suma de y sobre n, eso es el promedio de y. Acá nos va a quedar n sobre n se cancela, nos queda beta 1. Más nos va a quedar acá el beta 2 estimado. La sumatoria de x2 sobre n, eso es el promedio de x2. Más hasta llegar a la última variable donde tenemos beta k. La sumatoria de xk sobre n, eso es el promedio de xk. ¿No? Entonces, de esa manera hemos visto que el punto, que este punto, y barra x2 barra xk barra satisface, ¿no?, con nuestro modelo. Por lo tanto, el hiperplano de la regresión, como anotamos acá, siempre va a pasar por este punto que está dado por la media muestral de todas las variables que intervienen en el modelo. En el caso de regresión lineal simple, va a pasar siempre por este punto, siempre. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo corolario. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Tercer corolario. La suma de cuadrados totales, ¿sí?, la suma de cuadrados totales se puede descomponer en dos sumas que se llaman suma de cuadrados explicados sobre la suma más la suma de cuadrados residuales. Okay. Entonces, a ver, vamos a aprovechar esto. Vamos a borrar estas cositas. Bueno, borremos, pero mejor vámonos más abajo para tener más espacio. Okay. Entonces vamos a el corolario que queremos trabajar, es que es la suma de cuadrados totales, es igual a la suma de estos cuadrados. Vamos a explicar enseguida de qué se trata.
Ok. Entonces vamos a hacer el dibujito otra vez porque es importante primero entender gráficamente y luego trabajamos matemáticamente. ¿Ya? Entonces, la recta de regresión, esta recta, caray. Esta es la recta de regresión, supongamos. Entonces va a pasar por un punto que va a estar dado por las medias de ambas variables. Entonces va a pasar por este punto, supongamos. Este es uno, el otro es aquí más o menos. Ok. Bien. Entonces, esta es la media de Y. ¿Sí? Esta línea, repitiendo, es la media de Y. Y esta línea es la media de X. ¿Sí? Entonces, en el eje de las ordenadas estamos midiendo las observaciones de la variable Y. En el eje de las abscisas, las observaciones de la variable X. Bien. Entonces, aquí tenemos una nube de puntos que un poquito aquí por aquí lo voy a dibujar. Así. La nube de puntos y hemos ajustado y tenemos la recta de regresión. Esto es otra vez escribiendo y sub I igual a beta 1 estimado más el beta 2 estimado por XI. ¿Está? Bien. Vamos ahora a agarrar un punto que pertenece a este conjunto, pero está un poquito más apartado para que podamos visualizar gráficamente. Entonces vamos a suponer que ese punto está aquí, que pertenece a este conjunto. Este punto que estoy dibujando es el par XI, ¿sí? Y sub I. Entonces aquí está ese valor particular que asume la variable que estamos llamando XI. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos una distancia de este. Ahora, lo siguiente, acá. Aquí sobre la línea roja, que es la recta de regresión, tenemos otro punto. Este punto. Ese punto es para este mismo valor, es el punto que está dado por el par XI, que es este mismo valor que asume la variable independiente del modelo. Pero si nosotros reemplazamos el XI acá en la regresión, el modelo nos va a arrojar como estimación de Y un valor que llamaremos Y estimado sub I. Es ese par. Bien. Entonces aquí ahora tenemos una distancia total que se puede separar, se puede dividir en dos. Entonces aquí tenemos esta distancia total de este punto hasta la línea amarilla, esta distancia vertical. Acá, a ver, vamos un poquito a mejorar. Entonces aquí está este punto sobre, porque este necesitará la misma altura, es este punto sobre la recta de regresión. Este es el otro punto. Listo. Ahora, esta distancia vertical, fíjense, simplemente es la diferencia entre Y sub I y su promedio. ¿Sí? Entonces, aquí lo dibujaré, pues. Entonces, esta distancia vertical, así lo pondré, es, vamos a llamarlo distancia total, es igual a la diferencia Y sub I, dato observado, menos su promedio muestral. Menos su promedio muestral. Esa distancia total se puede dividir ahora en dos. Hay una distancia por encima de la recta de regresión, que sería esta distancia, que es Y sub I menos Y estimado I. Entonces aquí tenemos Y sub I observado menos el Y estimado por el modelo. ¿Sí? Eso vamos a llamarlo la distancia residual. ¿Sí? Y hay aquí una distancia por debajo de la línea roja. Esta distancia
que sería la diferencia entre y sub i estimado menos el promedio de y. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí como que me ha salido. Bueno, esto lo voy a escribir aquí abajo para que se note. Entonces, esto es y sub i estimado y estimado sub i, que es este valor de acá, menos la línea horizontal amarilla, que es la media de y. Y esto vamos a llamarlo el desvío explicado. Entonces, lo que tenemos acá es que el desvío total es igual al desvío explicado, la distancia, esta distancia por debajo de la línea roja, más el desvío residual. Ahora, esa descomposición nosotros hemos hecho solo para un punto, para este punto. Pero aquí nosotros vamos a tener n puntos, que es la nube de puntos que representa la muestra, información que estamos utilizando para estimar nuestro modelo. Entonces, esta descomposición de la distancia total en desvío residual y el desvío explicado podemos repetir para todos los puntos, ¿sí? Y luego podemos sumar. Entonces, el desvío total, es reescribiendo, era igual al y sub i menos la media de y, esta expresión. El desvío explicado es el y sub i estimado menos la media de y, ¿sí? Voy a poner en paréntesis, más el desvío residual es el y observado menos el y estimado, que es esta expresión de acá. Esto es para un punto. Lo que nosotros podemos hacer ahora es repetir para los n puntos de la muestra esta descomposición. Y como artificio podemos elevar al cuadrado. Estas distancias elevamos al cuadrado. Y vamos a sumar para toda la muestra, desde igual a 1 hasta n, ¿no? Esto también está sumado para toda la muestra. Esta sumatoria también es para toda la muestra. Entonces, a esta expresión se llama la suma de cuadrados totales. Igual a la suma de cuadrados explicados, que es esta sumatoria, más a esta expresión la suma de cuadrados residuales. ¿Sí? Entonces, esa es la descomposición. Entonces, gráficamente creo que quedó claro. Ahora, aquí es igual, un poquito vamos a hablar ahora de eso, la suma de cuadrados totales. La suma de cuadrados totales es igual a esta sumatoria. Vamos a ver, vamos a trabajar un poquito con el binomio en el sumando. Ahí tenemos y sub i menos la media de y elevado al cuadrado. Recordemos que la sumatoria va desde 1 hasta n, que es para toda la muestra. Entonces trabajamos con el binomio en el sumando y vamos a tener que esto igual a la sumatoria. Tenemos el primer término al cuadrado más el segundo al cuadrado menos 2 veces el producto de los dos términos, la media de y por y sub i. ¿Mm? Y eso es igual aplicando el operador sumatoria a los términos del sumando, sumatoria de y sub i al cuadrado, más tenemos acá, esta es una constante. El promedio es una constante, por lo tanto, cuando aplicamos sumatoria es n veces la media de y cuadrado. Menos 2 veces la media de y por la sumatoria de y sub i. Ahora, acá hacemos una notita, una nota. Recuerden que el promedio de y es igual a la sumatoria de y sub i entre n, total de datos. Entonces, si despejamos la sumatoria en el lado derecho, eso va a ser igual n veces la media de y. Eso reemplazamos acá. Perdón. Ya termino. Espérenme un momentito, ya termino. Entonces, esto es igual a la sumatoria de y sub i al cuadrado más n veces la media de y cuadrado menos 2 veces la media de y. Y esta sumatoria es igual a n veces la media de y. Entonces, a ver. 2 veces la media de y cuadrado menos 2 veces la media de y. Y esta sumatoria es igual a n veces la media de y. Entonces, a ver. 2 veces la media de y cuadrado menos 2 veces la media de y. Y esta sumatoria es igual a n veces la media de y. Entonces, a ver.
Tenemos 2 veces n, la media de y cuadrado. Y por último llegamos acá a la sumatoria de y sub i cuadrado. Y este es el mismo término, pero haciendo la diferencia vamos a tener menos n veces la media de y cuadrado. ¿Sí? Eso es la suma de cuadrados totales. Y podemos un poquito más trabajarlo. Y esta suma de y al cuadrado en términos matriciales simplemente es el vector y transpuesta por el vector y. Entonces esta sumatoria es el y transpuesta por y menos n veces la media de y cuadrado. Eso es la suma de cuadrados totales. Entonces de esa manera calculamos nosotros la suma de cuadrados totales aplicando esta fórmula, ¿no? A la suma de cuadrados de la variable y, nosotros le restamos n veces la media muestral de y elevado al cuadrado. Eso es la suma de cuadrados totales. ¿Sí? Bueno, en la siguiente clase trabajaremos con las dos otras sumas, la suma de cuadrados explicados y la suma de cuadrados residuales. Después haremos una demostración. De momento simplemente estamos obteniendo las fórmulas para obtener esta suma de cuadrados, ¿no? Totales, explicados, etc. Ahora, tal vez aquí una nota, fíjense que y es un vector columna n por 1. Con esto termino, regálame un minuto. Entonces tenemos y transpuesta y, eso es, el y es un vector columna n por 1. y1, y2, y aquí tenemos yn, ¿sí? Su transpuesta es un vector fila con elementos y1, y2, y tenemos yn. Entonces, fíjense ustedes, fila por columna, eso es la sumatoria de y sub i elevado al cuadrado, desde igual a 1 hasta n. ¿Ya? Eso simplemente como nota. Entonces, esta suma de cuadrados es igual a y transpuesta y. Y esta es la fórmula que al final obtenemos. Bien, ¿alguna pregunta, consulta, jóvenes? Bien, entonces la clase ha terminado. Nos vemos el día viernes. ¿Ya? Chao, jóvenes, que descansen. Nos vemos. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado. Hasta luego. Ok. Ya, chao, jóvenes, que descansen.